Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Amigos de Camino de Vida, es un placer saludarlos en esta mañana. Esperar que ustedes se encuentren muy bien, al igual que sus familias, y que al brindarnos estos minutos, ahora o más tarde, ustedes y nosotros podamos intercambiar, podamos conocer, podamos esperar que el Señor en su palabra nos permita ver cuál es el mensaje que tiene para nosotros. Todos los meses, tal y como ustedes saben, tenemos un invitado que siempre es especial. A veces por léxico decimos, tengo un invitado muy especial. Los 8 días otro invitado muy especial. Todos los invitados son especiales. Hoy me acompaña el pastor Martín Rangel. Él es pastor de la Iglesia Centro Bíblico de la Comunidad. Él es de México, la ciudad de Reynosa, un hombre muy joven, a quien tengo el placer de presentarles y con quien estaremos departiendo esta siguiente hora con ustedes. Pastor, ¿cómo lo va? Pues muy bien, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia también que va a estar viendo este video. Estoy muy agradecido por la invitación. Gracias por permitirme estar aquí y compartir este espacio. Es un placer, pastor. Gracias. Tuve la oportunidad de conocerlo, dialogar con usted, dialogar con el pastor Tommy, estar en su servicio, oírle predicar, y realmente que me cautivó. Me dio a conocer que el Señor ha puesto en usted no solamente el ministerio que tiene a su cargo, sino lo que es llevar el mensaje. Y eso, pues, es un crédito para el Señor, primero que todo, y para quienes tienen la oportunidad de oírle y que puedan tener la oportunidad de poder conocer de usted el mensaje que semanalmente les envía a sus congregantes. Gracias, hermano. Cuénteme, pastor, ¿qué significa Centro Bíblico de la Comunidad? No es un nombre muy corriente. Cuénteme. Sí, bueno, el Centro Bíblico, la idea surge de un grupo de hermanos cuando la iglesia se planta, se empieza a formar la iglesia. No se escoge un nombre común porque queríamos más bien que se sintiera como lo que debe ser, que la iglesia es un lugar para todos, ¿verdad? Como lo vemos en la Escritura, la invitación es para todos a formar parte de este cuerpo, ¿verdad? Sabemos que el Salvador es exclusivo, solo hay uno, pero la invitación, perdón, es para todos. Entonces, ese nombre, el Centro Bíblico de la Comunidad, queríamos que se sintiera así una invitación para nuestra comunidad alrededor, dejarles saber que es para ellos y que estamos ahí para ellos. Entonces, por eso del nombre. Muy bien. Es una denominación que viene de alguna de las ramas del cristianismo. A ver, una explicación así. Denominación, muy... ¿qué es eso? Casi no hay. No, es broma. Sí, es cierto, hay muchas ramas y nosotros pertenecemos a las iglesias bíblicas. Okay. A las iglesias bíblicas nos consideramos sin denominación, ¿verdad? Okay. Pero somos de las iglesias bíblicas. Es un grupo de iglesias. Okay. Ajá. Magnífico. Sí. Para nuestro público, la palabra denominación habla de cómo las diferentes iglesias, por razón de su organización privada, llamémoslo, organización independiente, pues tiene diferentes formas de gobierno, diferentes formas de acción, diferentes formas de, ¿por qué no interpretar la palabra en algunos aspectos? Pero todas tienen al Señor Jesús como el centro absoluto de lo que es la doctrina. Claro. Y por lo tanto, pues, somos todos hermanos, todos estamos exactamente guiados por la palabra del Señor, y solamente esas distinciones humanas que a veces queremos darle es exactamente igual como esa frontera imaginaria que hay, que separa los países y que muchas veces ocasiona guerras, discusiones y tormentas. Claro. Y por eso no es raro saber que el cristianismo está hace 2000 años
en esa desafortunada acción bélica, Sí. en donde parecería como que todos queremos ir por sobre la palabra y querer hacer y decir y manifestar algo completamente diferente a lo que el Señor nos dejó como testimonio. Pastor, estuvimos dialogando antes y miramos un tema interesante, un tema que usted con preferencia quiso que pudiésemos narrar y sobre el cual poder descansar este programa. Cuénteme sobre ese tema. Sí, bueno, el tema es el Evangelio. eh, el tema es el Evangelio. Hablamos de algunos otros y que son temas muy importantes también. La razón por la cual decidimos compartir o dialogar acerca del Evangelio es por la importancia que tiene este tema. Sin lugar a dudas, el Evangelio es el corazón de todo lo que somos, ¿verdad? Eh, pensamos en las problemáticas que aquejan a nuestro entorno hoy en día y creo que sin el Evangelio no podríamos dar una solución verdadera a estos problemas, porque es a través de la iglesia que nosotros podemos impactar, pero no hay iglesia si primero no hay Evangelio. Y el Evangelio es un tema que creo que a veces damos por sentado o a veces quizás nos aburrimos hasta de este tema viéndolo como algo muy básico, sencillo, pero es poderoso y no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, Romanos 1:16, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista humano? ¿Qué es y qué debe ser para nosotros entender el Evangelio como tal? Es una palabra que utilizamos todos los días, a toda hora, en todo momento, ¿sí? Usted lee el Evangelio, usted habla del Evangelio, usted dice el Evangelio y demás, pero definimos, conocemos exactamente qué es el Evangelio. Sí, bueno, la palabra evangelio etimológicamente, ¿verdad? Viene de la palabra evangelión, si no mal recuerdo, y esta lo que significa es buenas noticias. Y es buenas noticias. Antes, cuando se conquistaba un pueblo, se tenía alguna victoria, se enviaba un heraldo, un mensajero con la buena noticia, con el evangelio. Y se les decía, ganamos, ¿verdad? Y llegaban al otro puesto y comunicaban esa victoria. El día de hoy, pues es distinto, ya no hay esas situaciones, pero cuando Jesucristo vino, Él trajo el evangelio, Él trajo la buena noticia. Entonces, ¿buena noticia de qué? Y ese es el verdadero evangelio, ¿verdad? Del que hablamos hoy. La buena noticia de que hay perdón de pecados, de que hay reconciliación entre el hombre y Dios. Y esa es la buena noticia, la buena noticia. Queriendo significar que este mensaje va para muchas personas, quienes la escuchen o no, creyendo o no, eh, podemos concebir un mundo sin el Evangelio después de Cristo. Creo que sería muy, muy decadente, Muy decadente, muy como lo decadente. que estamos viviendo. Sin lugar a dudas, pero digamos, fue a raíz del Evangelio, por ejemplo, que las mujeres en el primer siglo encontraron valor. Las mujeres en el primer siglo y en el Imperio de Roma eran ciudadanos de segunda categoría. El infanticidio, por ejemplo, era legal, el homosexualismo era celebrado, la cultura era muy decadente. Y vemos que el Evangelio, el cristianismo a través del Evangelio, lo que fue logrando fue una mejora en la sociedad, un impacto muy positivo. Universidades, hospitales, orfanatos, todas esas instituciones llegaron gracias a personas que fueron alcanzadas con el Evangelio y decidieron hacer una diferencia. Es cierto que hoy en día hay mucha decadencia, pero las cosas buenas que tenemos, por gracia de Dios, han llegado gracias al Evangelio. El Evangelio, las Sagradas Escrituras, el Evangelio es parte de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento,
Pero anteriormente era la ley de Moisés, las revelaciones del Señor Dios, quien por medio de sus profetas y de quienes encontramos a través de la historia, nos dejaron conocer qué era lo que el Señor quería, mandaba, ordenaba y demás. Para muchos parecería como que el Antiguo Testamento debe desaparecer de nuestras vidas y solamente tener la concepción humana de lo que Cristo nos dejó como hombre. Nos queremos alejar de la divinidad de Jesús para dejarlo a Él en una posición de hombre, en donde como tal nos diga, como nos lo ha dicho a través de estos 20 siglos. Pero queremos discutir con Él, queremos entrar a dialogar, a desafiarlo, a decirle no, yo no quiero hacer eso. Yo no acepto eso que usted dice. Yo quiero actuar conforme me siento, soy, etc. Marca eso a través de estos ciclos. El que, habiendo contado esa historia de lo que fue la humanidad en un comienzo, cómo era permitido todo, hoy en día queremos nuevamente hacer exactamente lo mismo, escondiendo todo en el aspecto de que yo soy humano y como tal tengo derecho a comportarme como siento, como quiero y como casi que podría decir como me pega la gana. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos, Pastor? Bueno, voy a permitirme parafrasear a C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. Me encanta una frase de él. Él dice que no podemos permitirnos decir tal cosa, que Jesús solo fue un hombre, que Jesús solo fue una buena persona. Y nos encontramos en un trilema ahí, porque o él es un endemoniado, o él es un loco, mentiroso, o él es quien dijo ser. No podemos estar en medio, no hay puntos medios, porque las declaraciones que él dijo, sí, ¿no? Y las declaraciones que él dijo fueron demasiado fuertes, profundas, astronómicas, ¿verdad? Algo enorme, de implicaciones muy grandes. Y Jesús dijo que Él es la verdad. Jesús dijo que Él es el camino. Un buen hombre no diría eso. Solo un buen hombre no diría cosas así, que Él puede dar vida eterna, por ejemplo, que Él iba a dar su cuerpo para que nosotros pudiéramos tener esperanza, y esas cosas no las dice solo un buen hombre. Entonces, o Él fue un mentiroso, o Él es quien dice ser. Y si Él es quien dice ser, entonces nos demanda una respuesta. Quedar solo con, bueno, es lo que siento, yo creo que esto sí, esto no, es encerrarnos en nuestra propia realidad. Y no existen propias realidades, existe la realidad y nuestra experiencia o nuestra opinión de las cosas, pero solamente hay una realidad. Y en base a eso, yo creo que el Evangelio lo que viene a hacer es a confrontarnos con esa realidad. Y mencionaba usted el Antiguo Testamento y creo que es una parte importante, porque para poder valorar y apreciar la buena noticia, primero tenemos que oír la mala. Y parte del Antiguo Testamento fue una mala noticia. La palabra de Dios nos dice en Romanos que la ley vino para darnos un diagnóstico, para mostrarnos lo pecadores que somos. Y Jesús también lo explica, ¿no? En el Sermón del Monte, él explica, bueno, tú oíste, no matarás, ¿verdad? Pero incluso si te enojas con tu vecino, ya lo mataste para Dios en tu corazón. Y la Biblia nos enseña que violar un mandamiento es haber violado todos los mandamientos de la ley. Entonces, cuando vemos la ley de Dios, la ley moral de Dios, nos damos cuenta que en algún punto la hemos violado. Todos nosotros somos pecadores, estamos cortos de haber cumplido con ese estándar. Somos, así como Dios es verdaderamente bueno, nosotros somos verdaderamente malos, depravados, corruptos. Y esa es la primera mala noticia. Somos pecadores. De hecho, Romanos 3:23 nos lo dice, ¿verdad? Todos hemos pecado. Pero reconocer eso es la parte positiva en medio de esa mala noticia. Claro, claro. Sí, y viene después.
Claro, pero no nos sabe igual esa buena noticia si primero no se nos dice la mala. Obvio, 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 natural, natural. Entonces, digamos que se descubre el cura para el cáncer. Sí, ¿Y a mí qué si no estoy enfermo de cáncer? Pero si primero se me revela, mira, tienes un cáncer terminal. Ay, me asusto, entro en shock tal vez, pero inmediatamente después se me dice, no te preocupes, también está la cura aquí. Ah, gracias, ¿verdad? Entonces es muy importante entender primero la mala. pero has puesto un ejemplo que creo que nos sirve para modelar un poco el comentario que sigue. Necesitamos mirar las cosas humanamente, primero para entenderlas, comprenderlas, aceptarlas y tal vez no revelarnos desde el punto de vista de rebelión, sino revelarnos a nosotros mismos que tenemos una oportunidad. ¿Tienes cáncer? Terminar o no, tienes cáncer. Eso es un diagnóstico grave. Uh-huh. No es un cáncer. Así, No hay cánceres, claro. Ajá. Eres pecador. Yo no soy pecador. Yo soy un hombre bueno. ¿Por qué me dices que soy pecador? Pecador. No, no, yo no soy. Eso es cuestiones de religión, eso es cuestiones allá de tu, no sé qué. ¿Qué nos falta para poder ser humildes y aceptar algo que conocemos porque nuestra conciencia nos lo está diciendo? Cuando yo hago una acción equivocada, mala, a conciencia, sabiendo que eso va en contra de los principios a todo nivel, de mis mismos principios, sin embargo la realizo, yo me doy cuenta que estoy haciendo algo de lo cual me siento culpable. ¿Por qué no nos sentimos culpables desde un momento inicial? Cuando tenemos conciencia, cuando tenemos conocimiento de las cosas, cuando podemos decir ante lo que es esta realidad, yo estoy allá, yo no puedo esconderme, soy pecador. ¿Por qué no abrirnos a él? ¿Qué nos impide reconocernos pecadores si sabemos que cuando lo hacemos estamos adquiriendo la gloria de poder escuchar de nuestro Salvador el mensaje que Él vino a darnos hace 2000 años? Buena pregunta. Hay múltiples factores. Creo yo que hay muchos factores, pero uno de los que puedo pensar que es principal es que como seres humanos caídos estamos esclavos del pecado y, y no sabemos otra cosa más que el pecado. Nos sentimos cómodos, estamos bien allí, vemos como normal muchas de las cosas que ahora gracias a la palabra de Dios sabemos que a Dios no le agradan y son pecado. Yo creo que la esclavitud al pecado es lo que nos mantiene ahí. Jesucristo dijo que el ser humano es esclavo del pecado, pero el Hijo nos haría verdaderamente libres. Es decir, solo Jesús nos puede dar esa libertad. Pero también creo que llega un momento en la vida de cada ser humano en el que Dios, por su gracia, les permite ser iluminados por el Espíritu Santo. Mencionaba hace un momento usted, hermano Gabriel, que ¿qué será que no podemos reconocer? ¿Qué será que no nos sentimos culpables? Yo creo que es la falta de convicción. Y cuando Jesús envió al Espíritu Santo, Él dijo que Él vendría para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, nuestro pecado, de la justicia de Dios y también del juicio que habría de venir. Y creo que en algún punto de nuestras vidas, todos somos iluminados por Dios a través de su Espíritu Santo y nos hace ver la gravedad de nuestro pecado, nos ilumina, nos deja ver todo lo mal en nosotros, nos apunta a la justicia de Dios y también nos muestra a Cristo. Nos dice, sí, el diagnóstico es terrible, pero aquí está Jesús. Esta es la solución. Y yo no creo que nadie en ese punto no lo entienda. Yo creo que todos lo entienden. Y para mí Juan 3 es muy revelador, mismo Señor Jesucristo diciendo, la condenación consiste en lo siguiente, dice, en que la luz vino al mundo, pero los hombres, no dice no vieron la luz, no, sí la vieron. Ellos sabían dónde estaba la luz, pero las personas amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ellos amaron más su vida de pecado, amaron más su condición. No quisieron venir a Jesús.
Ellos fueron iluminados, vieron su condición, vieron la solución, pero prefirieron la oscuridad. Y eso es trágico, es terrible, pero lo vemos muy a menudo, como hay personas que, incluso en un ejemplo más amplio, más general y más que lo vemos muy a menudo, hay personas que no les gustan los médicos, ¿verdad? Saben que están enfermos, saben que hay que ir, pero no, así estoy bien, así estoy bien. Y prefieren quedarse así. Y yo lo veía mucho con algunas personas cercanas a mí, mis familiares, ¿no? ¿Yo para qué voy? Pero es interesante que Jesús, como usted lo dijo, siendo el médico de médicos, trayéndonos la gloria, aún así decidamos no ir a ella. No es porque no podamos, es porque no queremos arrepentirnos. Es porque vemos nuestras obras y amamos más esa vida. Y cuando hablas de tinieblas, realmente está escondida esa palabra en todos nuestros actos. Todo lo malo lo escondemos. Lo malo no lo hacemos abiertamente. Lo malo, obvio, con las determinadas excepciones que nos hacen, es que todo el mundo lo hace. Sí, pero si yo soy infiel a mi esposa, no voy a predicar en el periódico. Si yo me robé las arcas de la compañía, no voy a poner un aviso diciendo, aquí tengo $1.000.000. Claro. Estamos haciendo las escondidas. Claro. Entonces, el pecado se esconde en la oscuridad. Y eso es lo que ha sido la revelación de la humanidad a través de todo el tiempo. Yo no sé si Adán y Eva estaban oscuras cuando cogieron la manzana o cuando la serpiente le cayó. No sé. Creo que era radiante el día, pero en ese momento, para ese hombre, tuvo que haber sido terrible darse cuenta de lo que había realizado. Nosotros tenemos el Evangelio. ¿Para qué nos sirve el Evangelio? Bueno, el Evangelio es la solución a nuestro problema. Nuestro problema, dijimos, no solamente es que soy pecador. Mi problema se pone peor. La primera mala noticia es eres pecador. La segunda mala noticia es cuál es la consecuencia de ese pecado. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga de ese pecado, la recompensa de ese pecado es la muerte. Entendemos por la Escritura que no es solamente una muerte física, la cual experimentamos o vamos a experimentar todos, sino una muerte eterna, una separación eterna de Dios, es decir, el infierno. ¿Y por qué el infierno? Bueno, porque vamos a enfrentar la ira de Dios. Aquellas personas o los seres humanos enfrentaremos la ira de Dios si no venimos a Cristo para obtener el perdón. No es, hay personas que se escandalizan o algunos más supersticiosos que otros, pero algunos dicen, no, es que el diablo, la brujería o el demonio, realmente tu enemigo, cuando no estás en paz con Dios, tu enemigo no es únicamente el diablo, tu mayor enemigo es Dios. Y no lo vemos de esa forma. Nosotros creemos, o hay personas que creen, que todos son hijos de Dios. Y la realidad que nos muestra la Escritura, la única verdad, es que no es así. Están los hijos de Dios y están los enemigos de Dios. Y los enemigos de Dios son los que violan las leyes de Dios. Y cuando hacemos un análisis de nuestra vida, ¿quién ha mentido? ¿Quién ha robado? ¿Quién ha pensado algo mal del otro? ¿Quién ha tomado el nombre de Dios en vano? Todos quedamos en esa categoría de enemigos de Dios, sin la solución, ¿verdad? Entonces es terrible, es algo horrible pensar que la ira de Dios, ese juicio eterno va a caer sobre mí. Y algunos dicen, ¿por qué eterno? Eso es demasiado injusto. Que nos castigue un año o dos, o un ratito, y después con oración salgamos de esa prisión celestial. Es el purgatorio. Claro, sí, pero no es, no quería usar esa palabra, pero sí, es la forma, ¿verdad? Desde que somos chiquititos. Claro, pero ¿por qué no? Todavía se cree. Bueno, la condena se da conforme al crimen. Si el crimen fue grave, es una condena más grave, ¿cierto? Y la verdad es que el crimen que hemos cometido es contra un Dios eterno. Por eso la paga tiene que ser eterna, porque el crimen fue muy grave, fue muy serio. Y tenemos, el Espíritu Santo nos ayuda a entender esa parte, lo entendemos, lo vemos, pero aquí es donde viene la parte importante de la buena noticia. ¿Vas a venir a mí para ser sanado? ¿Vas a venir a mí para ser perdonado? Porque es terrible la noticia, pero hay buenas noticias. Y para esto nos sirve el Evangelio. Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor. Es cierto, hay ira, pero Él nos ama también.
de una manera justa. Él es justo, perfecto, bueno, santo, y de esa manera perfecta, justa y santa, Él ama también a estas personas que estamos en esa condición o estábamos nosotros, pero aquellos que aún siguen ahí, Dios les ama. Y nos dice esa palabra en Romanos 5:8, que Dios nos muestra su amor. Es decir, él llevó a cabo muestras de amor. Él no solo nos dijo, te amo, como a veces solemos hacer nosotros, te amo y nos acordamos de esa persona, ¿verdad? No, Él nos mostró su amor. ¿De qué forma? En que siendo aún pecadores, aún siendo sus enemigos, esta es la parte más profunda, aún siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Eso es algo que, y de hecho ese capítulo lo dice, no lo haríamos nosotros. Jamás. Es algo Muy divino. difícil, muy Si difícil. muy apenas, es más, lo pensamos y nos ponemos a meditar, si hay que donar un órgano por un ser amado. Ahora imagínate por tu enemigo, imagínese Dar su vida. dar su vida, no solamente un riñón, le vas a dar tu corazón a un enemigo Su existencia. y no, No. jamás. Nos ha insultado, que nos ha vituperado, el que nos ha señalado, Claro, el que nos ha insultado. a ese enemigo hay que meterlo a la cárcel, hay que mantenerlos lejos, pero dar mi vida o dar a mi hijo, nunca. Eso es algo que solo Dios hizo. Humanamente vemos cómo la justicia reparte injusticia. Ujú. Hay una persona que roba por hambre y le dan 5 años de cárcel. Ujú. Hay una persona que mata adrede y le dan 3. Y si paga la mitad, al año y medio está fuera. Ante al Señor, hay pecados grandes que merecen más culpa y de los cuales vamos a pagar más infierno. O todos los pecados nos van a conducir al infierno exactamente igual. 1, 5, 8 o 10 que hayamos acumulado. La escritura nos dice que las consecuencias terrenales pudieran ser diferentes, pero la consecuencia eterna es la misma. Y los pecados son violación a la santidad de Dios, a las normas de Dios, y la No es que haya condena. pecados No, pequeños, no, no. blanquitos, No hay mentiras suavecitos. piadosas, hay mentiras, punto. Y es algo es algo muy importante porque nosotros tenemos que también analizar que Dios puede perdonar cualquier pecado. Y si tú estás viendo y te sientes muy indigno de Dios, quiero recordarte que Él puede perdonar cualquier pecado, menos uno. Hay un pecado imperdonable y ese es el pecado de ofender al Espíritu Santo. Hay múltiples interpretaciones, a lo mejor crees que lo has cometido. La manera en cómo yo comparto esta postura con otros teólogos también y otros pastores es que creo que es morir en ese continuo rechazo a la obra que el Espíritu Santo está tratando de hacer en tu vida. Porque vemos, lo hablamos hace un momento, ¿quién es el que nos convence de que necesitamos a Cristo? El Espíritu Santo. Y cuando yo rechazo, ¿verdad?, esa obra en mi vida y le digo no, no quiero oírte, quiero vivir a mi manera y muero en ese constante rechazo. La palabra de Dios nos dice en Juan 3, dice que aquel que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El pecado de no creer en Jesucristo es lo que te va a enviar al infierno. Si te vas a ir al infierno, claro que va a ser porque eres pecador, pero hay solución para ello, menos no creer en Cristo. Y alguien me preguntaba, ¿cómo es eso? ¿Por qué solo Jesús? Bueno, es como si alguien está en medio del océano y está pidiendo por ayuda y otra persona se le acerca y le avienta un salvavidas. Y dice, no, no quiero, estoy buscando ayuda. Y termina cansándose y termina ahogándose. ¿Por qué se murió? No fue porque no había salvación, fue porque no quiso aceptar la única salvación que había. Ese es el rechazo Ese humano es el que rechazo tenemos. humano. El Espíritu Santo tal vez te está lanzando ese salvavidas hoy, si acaso estás ahí o a la gente a tu alrededor, y se lo lanza a las personas diariamente. Pero cuando ellos rechazan eso y mueren en ese continuo rechazo, no hay más esperanza para ellos. Hay algo interesante que sucede en quienes no quieren conocer sobre la palabra del Señor. Y es, yo no quiero escuchar nada del Evangelio. ¿Cómo el Evangelio marca en forma personal a cada individuo? ¿De qué manera?
Bueno, múltiples maneras, y eso me lleva a la otra buena noticia, porque esto, así como se puso peor, esto se pone mejor, ¿verdad? No solamente es el perdón, no solamente esa persona se siente liberada de esa culpa y eso te marca de una manera muy profunda. Cuando soy liberado de esa culpa, de ese pecado en mi vida, las cadenas se caen, yo soy una nueva persona. Y no solamente hay perdón, sino que Dios me da una nueva identidad. Y esa identidad es nada más y nada menos que ser hijo de Dios. Es algo que te cambia en lo más profundo de tu ser. Te toca de esa manera. El Evangelio viene a tu vida no solo para traer perdón, sino gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, te transforma, te renueva, te hace hijo de Dios y eso es algo impresionante. Eso es algo que lo decimos muy a menudo, tal vez por los temas religiosos o nuestra manera de hablar aquí en este lado del mundo, ¿verdad? Pero vernos como hijos de Dios no es algo muy ajeno a nosotros. Lo de verme como hijo de Dios, a ser hijo de Dios, hay un abismo. Y eso solamente Cristo lo pudo lograr. En esa cruz, Dios lo hizo maldición a Jesús. Jesús recibió la ira del Padre en nuestro lugar. ¿Para qué? Porque Dios es un juez justo. Él no te puede perdonar y ya, eso sería injusto. Alguien tuvo que pagar y Jesucristo lo pagó. Y eso no solamente pagó nuestro pecado, nuestra condena, sino que no es lo que pasó fue un doble intercambio. Dios puso sobre Jesús todo nuestro pecado para que se hiciera justicia en la cruz y a la misma vez nos transfiere a nosotros todo lo que Cristo tiene en su cuenta, su justicia, su santidad, su vida de rectitud. Todo lo precioso de Cristo es transferido a nosotros. Miremoslo desde un punto de vista humano. Yo cometo una cantidad de crímenes con una banda de ampones, guerrilleros, mato, asalto y demás. Y viene una sociedad a tender la mano para que esa gente venga y se reconcilie. Y hay trámites y hay cualquier cantidad de conversaciones y tiene un resultado. Desde el punto de vista divino, Dios colocó a su Hijo para que fuese la razón del perdón que nos ofreció. O sea, si Jesús no hubiese muerto, nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de ninguna clase. La justicia la pagó Cristo en la cruz. Y con eso satisfizo lo que Dios quiso. Humanamente, nosotros perdonamos sin justicia. Ah, usted me promete que no lo vuelve a hacer. Y los 800 cadáveres y las viudas y los huérfanos se quedaron mirando, esperando que hubiese justicia ante todos. ¿Qué está haciendo la sociedad al respecto? ¿Por qué estamos permitiendo que eso suceda? ¿Y de qué manera nosotros tenemos que concebir que las leyes humanas están siendo utilizadas dependiendo de los amaños para esconder lo que debe ser la realización de la justicia? Pues yo creo que todo es a raíz del desconocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Creo que viene a raíz de no tener esta experiencia con el Evangelio, ¿verdad? Las personas, al abrazar su oscuridad, tienen como resultado eso, oscuridad. Y creo que eso se ve reflejado en círculos más íntimos, ¿verdad? Como individuos. Hoy en día, más que nunca, las personas lidian con ansiedad, depresión, están encerrados en oscuridad. En el círculo familiar también, las familias cada vez más destruidas. Y sin familias sanas, no hay sociedades sanas. Hay crímenes, violencia, pero sin un sistema que esté fundamentado en la luz de la palabra de Dios, en la luz de Dios, terminamos aplicando nuestra propia justicia, que en realidad no es justicia porque estamos en oscuridad.
Entonces no podemos tener un entorno lleno de luz si no estamos en luz. Y yo creo que todo parte de eso, del Evangelio. Me gusta mucho esa definición. No podemos estar en luz teniendo un entorno de luz si no estamos dentro de la luz. Exacto. Y todos queremos, alguien dijo en una ocasión, todos queremos tener a Dios lo suficientemente cerca para que nos ayude, pero lo suficientemente lejos también para que nos deje hacer lo que queramos. Sí, ese es el punto en donde estamos, aparentemente. Exacto, exacto. Yo tengo todo, ¿quién me lo ha dado? La bondad de Dios. Sí. Pero a él no le reconozco nada porque ese es merecimiento mío. Sí. Yo tengo derechos. Sí. Nadie me lo puede negar, ni a nadie tengo que. Uh-huh. Pero ojo, cuando estoy en una situación en donde nada, incluyendo todo lo que el Señor me ha dado, es suficiente para que yo pueda solucionar eso. Sí. Mi esposa enferma, yo enfermo, un hijo en drogas, todo eso que hace muchas veces que las personas volteen a mirar hacia ese Jesús que nos ha estado llamando por años y al cual nos revelamos atenderle, abrirle la puerta, le negamos ese derecho que tiene. ¿Puede el ser humano vivir sin el Evangelio? No, yo creo que vivimos muertos espiritualmente y eso no es vida. Sin el Evangelio o sin creer genuinamente en el Evangelio, las personas no viven realmente. Y lo vemos, es que eso no es vida. Es más, están en una muerte constante esperando la muerte eterna. Y es demasiado triste, pero es la realidad. Y es algo que, que tenemos que recordarnos a nosotros mismos. El Evangelio es lo que nos da vida. Decíamos hace un momento, no solamente nos perdona, sino que nos da una nueva vida, nos hace volver a nacer. Esa es la clave, volvemos a nacer, dice Juan 3. Y es algo como si yo veo a una persona indigente en la calle, debajo de un puente, sin nada, muy lastimado por tal vez el uso de sustancias, lo vemos a menudo. Y yo decido ir a ayudarle y le doy un plato de comida. Bueno, eso fue algo que tal vez le ayude a esta persona, pero no cambió su vida realmente. Solo le ayudé. Pero si yo voy, claro, por unas horas fue bueno y qué bueno. Pero si yo voy a esta persona, le recojo de ese lugar, me lo llevo a mi casa, lo llevo a una peluquería, se baña, le compro ropa, lo adopto como mi hijo, va a la universidad, después trabaja y bueno, esa persona tiene una nueva vida, una nueva identidad. Y eso es lo que Dios hace a través del Evangelio. Lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz no solo fue un plato de comida, no solo fue una ayuda momentánea, fue el perdón eterno de nuestros pecados y fue una nueva identidad. Nos hace, dice la palabra de Dios en Juan 1:12, ¿verdad? Todos los que le reciben, los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios, hijos de Dios. Y es por eso que estamos en la posición con Cristo. Somos amados únicamente porque estamos en Cristo, amados en el amado, aceptados en Jesús, recibidos por Jesús. Entonces, si no estoy en Jesús, si no estoy en el Evangelio, quedo todavía como enemigo de Dios, por muy religioso que yo sea, por muy buena persona que yo sea, realmente todo eso sale sobrando, porque no hay persona buena sin Dios. Sintamos que tenemos fe, decimos tener fe en las cosas. Muchas veces queremos verlas primero, ahora sí tengo fe. Sí. Ahora sí tengo fe en ese doctor. Claro. ¿Por qué? Porque sanó a mi hermano, porque sanó a mi hijo, porque... Pero antes no, antes tenía yo toda la desconfianza. ¿Qué necesito para que en mí, como ser humano, haya fe, haya credibilidad en el Evangelio? Para que yo crea en el Evangelio. Yo creo que... El Evangelio está escrito, está palpable. La existencia de un creador y la revelación que nos hace ese creador de que hubo un Salvador está latente. La conoce el universo. Que lo quiere desconocer medio mundo es diferente, pero que está ahí. ¿Qué hace que nosotros podamos obrar en ese convencimiento claro de que tenemos que creer? No importa que no estemos viendo,
tenemos que inundarnos de fe y de confianza en que hay un evangelio y que ese evangelio no pensamos. Yo creo que incluso Sí, yo creo que incluso esa fe es un regalo de Dios, porque Él nos da su palabra y la palabra de Dios nos dice que la fe viene por oír su palabra. Entonces, cuando oyes el evangelio, hay esa fe para creer. Y yo creo que ahí es donde entra el punto. Yo creo, sé que aquí la comunidad evangélica está un poco dividida en ese tema, pero yo creo que el ser humano tiene la libertad de decidir si pone esa fe en Jesús o no. Todos tenemos fe. No hay personas que sean, yo no soy una persona de fe, no, todos tenemos fe, todos creemos en algo, todos confiamos en algo. Y no se trata solo de decir, yo creo en Dios o yo creo en Jesús. Es qué creo de Él y en qué creo, ¿verdad? Acerca de Él. Los demonios creen que hay un Dios y no por eso se salvan. Creer, y esto va a sonar raro, pero creer en Dios no nos salva. Lo que nos salva es la gracia de Dios y es cuando nosotros, por esa gracia, ponemos esa fe en el sacrificio de Cristo, en que Cristo murió por mí. No solo murió, sino que murió para pagar mis pecados. Y no solo murió, sino que resucitó, porque Romanos 10 nos dice que todo aquel que confiese a Jesús Señor y el que cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, ese será salvo. Si yo creo que Él murió por mis pecados y resucitó al tercer día, entonces esa es la fe que por la gracia de Dios recibe la salvación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder creer? Bueno, yo creo que, como lo dije, el Espíritu Santo nos permite creer y nosotros decidimos hacerlo. Yo creo más bien, yo les diría a la audiencia, incluso a los que aún no están seguros si hacerlo o no, no rechaces esta oferta, recíbelo con gratitud. ¿Y en qué estás confiando tu vida eterna? ¿En qué estás confiando en que vas a vencer la muerte o el pecado? Muchos ni siquiera piensan en eso, pero ¿en dónde está tu confianza para vencer la muerte? Si tú conoces a alguien que venció la muerte, síguelo. Yo solo conozco a uno y se llama Jesús. Y si no hubiera vencido la muerte, todo esto sería un chiste, mala broma, ¿verdad? 1 Corintios 15 dice que nuestra fe sería en vano. Pero Él resucitó. Somos dueños del libre albedrío. ¿Es una pregunta? No. Ah, ok. Es una sentencia. Qué bueno. Es una sentencia, es algo que poseemos, es algo que nos permite sentirnos libres, señores, dueños de hacer y deshacer lo que queremos. Y con mucha frecuencia hacemos uso de eso. ¿Qué es el libre albedrío para un ser humano que tiene fe? Tal y como tú lo dices, todos tenemos fe. ¿Y por qué queremos chocar lo que recibimos y conocemos por fe, que está limitado a querer imponer esa libre voluntad que tenemos de accionar, de actuar, por sobre las cosas que sabemos que o debemos hacer o que no debemos hacer? Creo que, bueno, los seres humanos que tenemos fe o que hemos ya confiado en Cristo, a ese grupo se refiere. Creo que nosotros, a pesar de que ya tenemos nueva identidad y que hemos sido liberados del pecado, nosotros seguimos librando una batalla interna. Yo lo entiendo así, hay diferentes etapas. Al momento de confiar en Jesucristo, poner mi fe en Él para salvación, creo que ahí en ese punto Dios nos libera de la condena del pecado, de la consecuencia del pecado. Y creo que en el momento ahora que estamos viviendo en nuestro caminar con Cristo, Dios nos va liberando del poder del pecado, en esta santificación, en este proceso de santificación. Pero hasta el momento que Jesucristo regrese, que es lo que estamos esperando, Él nos librará de la presencia del pecado. Aún en este momento, a pesar de que ya estamos en Jesús y que hemos confiado en Él, somos hijos de Dios, libramos una batalla encarnecida contra el pecado. Sigue morando en nosotros.
No seremos libres de la presencia del pecado hasta que Jesús regrese. Pero esa batalla con nuestra carne, con las ideologías del mundo, con los enemigos externos, que no estoy hablando de seres humanos, ¿verdad? Sino del tentador, va a seguir presente. Sin embargo, mencionó hace ratito algo, tenemos libertad, pero más que libertad para decidir hacer el bien, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y Él nos da el poder para hacer lo correcto. Hace un momento creí entenderte de que, en cierta forma, y aunque no era un consenso general desde el punto de vista de, llamamos de doctrina, de denominaciones, tenemos poder de decidir si llegamos a Cristo o no llegamos a Cristo. Hace eso digamos, una acción en donde yo soy absolutamente responsable de ese paso. Definitivamente. O necesariamente tengo que confiar en que sea la gracia divina el que llegue a mí antes de que yo pueda actuar por sí solo. O sea, en una forma diferente, yo concibo que, y te lo digo desde el punto de vista personal, a los 35 años, de eso hace 45, yo vivía en un mundo fascinante. Y un día empecé a leer la Biblia. Un íntimo amigo dijo, si Gabriel Velázquez está leyendo la Biblia, que me corten la cabeza. ¿Está vivo aún, dice amigo? Él murió desnucado en un No. accidente Wow. de vehículo con su familia. Fuerte. Yo no estaba buscando a Dios. Yo estaba más que satisfecho en la vida en la que estaba llevando. En esclavitud. Absoluta. Sí. Total, entonces. ¿Por qué? Sí, bueno, la Biblia nos lo dice en Salmos, nos lo dice en Romanos, nadie busca a Dios. Pero lo que yo creo es que por eso Dios vino a buscarnos. Y cuando el Espíritu Santo te ilumina con esa luz, que te muestra tu pecado y te muestra a Cristo, ahí es donde el ser humano puede decidir si seguir a Jesús o no. Yo creo que antes, ¿no? Ninguno buscábamos a Dios. No podemos responder o no podemos ir a Dios, ¿verdad? Estamos totalmente en oscuridad. Pero sí, el Espíritu Santo llega a tu vida, te manda a alguien, escuchas un mensaje, ves un video en internet y Dios usa eso para recordarte, más bien para señalarte, es por aquí, mira tu condición, me necesitas. Y yo no sé qué fue lo que Dios usó en su caso, pero Él lo buscó. Pero en ese punto, lo que yo creo es que usted tiene la decisión de decir, sí, Señor Jesús, acepto o no. Y yo creo que a lo mejor para muchos nos tomó un ratito. Tal vez Dios tuvo que enviar a otros. A la primera no cedimos. Pero eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Pero que tenemos que sigue atrayéndonos. Tenemos que concebir que es la palabra del Señor la que nos salva por medio de su gracia. Y no nosotros que nos salvamos porque tenemos la capacidad de poder decir, porque se me ocurrió, no voy a ser salvo. Claro, claro que no. No, y es el ejemplo que veíamos de este hombre en medio del mar. Cuando se abraza del salvavidas y sale, no se abraza a sí mismo y dice, gracias por salvarme. Sí. No, él corre a abrazar a aquel que le levantó el salvavidas y dice, tú me salvaste. A pesar de que él mismo fue el que se sujetó, el que lo salvó fue el que le dio el salvavidas. De igual manera, a pesar de que nosotros respondemos a ese llamado que Dios en su gracia nos hace y nos ilumina, el Salvador único y el único que se lleva la gloria es Jesucristo. Nosotros no somos salvos por nada que hayamos hecho. Lo dice Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Dice, por gracia sois salvos. Es por medio de la fe. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Espiritualmente, el Evangelio es autónomo. Nosotros materialmente podemos colocarlo en un punto excluyente, fuera. El Evangelio nos ilumina a nosotros espiritualmente.
Obviamente que desde el punto de vista humano, pues nos deja ver toda nuestra falacia, nuestra mentira, todo nuestro error, todo nuestro pecado. Pero él obra espiritualmente, el Evangelio. La gracia divina obra espiritualmente, para que yo pueda sentir y para que pueda entender que ese llamado es un llamado divino y como tal, pues, ante esa orden, yo no puedo hacer nada. Pero en algún momento puedo excluirlo. Ya habiendo conocido el Evangelio y habiendo confiado en él, yo creo que si genuinamente abrazamos el Evangelio y ya estamos en esa familia de Dios, bíblicamente hablando, es imposible poder salirte de esa familia. Okay. Lo que no importa que caigamos. No importa, porque Jesús es el pastor. Si tú crees que tú eres el pastor, y yo soy una oveja de Cristo, a pesar de que tengo el puesto de servir como pastor, pero mi pastor es Jesús. Y cuando una oveja se pierde, ¿a quién hacen responsable de esa oveja? ¿A la oveja misma o al pastor? Al pastor, porque ya era parte de su rebaño. Si una oveja por fuera del rebaño se perdió, pues no era mi oveja. Pero si esa oveja es parte de ese rebaño, se le va a pedir cuentas al encargado de ese rebaño, no a la oveja misma. Y Jesús lo dijo en Juan 10:27. Él dijo que mis ovejas oyen mi voz, ellas me conocen, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Algo que dijo Jesús es que Él es la verdad. No hay mentira en Él. Él no va a mentir. Y una vida eterna, ¿cuánto dura, hermano Gabriel? Una vida eterna, dura una vida eterna. Dura una eternidad, ¿cierto? Es ilógico hacer esa pregunta, pero parece ser que ronda mucho esta idea que podemos perder, que la vida eterna termina. Entonces haríamos a Jesús mentiroso, porque Jesús está diciendo que es una vida eterna, es para siempre. Y Él dice, y se pone todavía más, por si no lo entendimos, ¿verdad? Jesús dice, y aparte, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Lo aclara, jamás, porque el Padre las tiene en su mano. Yo tengo fe en el Señor. Yo creo en el Señor, yo recibo al Señor, yo soy bautizado, yo empiezo a caminar en el Señor, establezco una relación con Él, actúo lo que sea. Pero fallo, caigo, una, otra vez y muero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Buena pregunta. Y hay que averiguar en el cielo a ver si sí llegó o no. Yo creo ahí hubo de dos. Una, o sucedió lo que dice Juan en sus cartas, ¿verdad? Que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pudiera ser que no era un creyente genuino y por eso, como dice Jesús, a su árbol lo vas a conocer por el fruto también, ¿verdad? O puede ser que fue un creyente inmaduro que tal vez en su vida, en su caminar de fe, no era un creyente que estaba muy firme, ¿verdad? ¿Hay de esos creyentes? Por supuesto, la palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? Dice que cuando veas un creyente que peca, le exhortes con amor, le amonestes con amor. Y ten cuidado, eso lo vemos en Gálatas, ¿verdad? Mira tú también que no caigas y anímale. Entonces, ¿hay creyentes que pecan? Sí, por supuesto. ¿Dejan de ser hijos de Dios cuando pecan? No, eso no lo vemos en la Escritura. Eso no está. Ahora, ¿hay creyentes falsos? Por supuesto que hay creyentes falsos. Y creo que en ese punto nosotros tenemos que ser muy sabios, ¿verdad? Tenemos que ser sabios no para andar juzgando o señalando, sino más bien sabios en el sentido de yo tengo que saber quiénes son mis hermanos, pero también tengo que tratar como un no creyente aquel que no es creyente. ¿En qué sentido? No alejarlo, sino más bien quiero que sea creyente. Tratarlo como un no creyente es quiero evangelizarlo, quiero mostrarle a Cristo, yo quiero que esta persona sea creyente, ¿verdad? Una invitación. ¿A los no creyentes? Sí. Bueno, pues la invitación yo creo que es de parte de Dios y te sigue mostrando su amor. Tal vez ya te ha dicho antes y hoy te lo vuelve a decir, te ama, no quiere que mueras en tus pecados,
y te está invitando a confiar en Jesucristo. No solamente creas que Jesús existió, no te estamos invitando a creer en una iglesia o a unirte a una religión, te estamos invitando a poner tu confianza en el único que puede salvarte. Ese es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es algo que no podemos dejar de lado. Si tú quieres pasar la eternidad con Dios, tienes que ir a Jesús. Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y Él te está invitando. Pon tu confianza en Jesús hoy, que será la mejor decisión de tu vida. No solamente tendrás el perdón de tus pecados, sino que cambiarás por completo, volverás a nacer y tendrás una eternidad con el Señor. Una eternidad asegurada. Él no está buscando a los perfectos. Él quiere perfeccionar a los que vienen a Él. Jesús vino a salvar pecadores. Exactamente. Así no es vino que a salvar justos. No vino a salvar vino justos. A salvarnos a nosotros. Así es. Esta invitación que hace el pastor es para todos los que en algún momento sientan el deseo de conocer sobre la verdad del Evangelio. No hay ninguna denominación preferente. Creemos en el Señor Jesús. Él es nuestro centro. Él es el absoluto dueño y Señor de nuestra existencia. Y a través de Él es como podemos llegar en este largo camino de la vida a llegar a los pies de nuestro Creador. Los invitamos para que comenten con nosotros, escríbanos, déjenos saber sus comentarios. Esperamos tener nuevamente la oportunidad de tener al pastor Martín Rangel aquí con nosotros. Ha sido una hora muy corta. Sí, se fue rápido, perdón, hermano Gabriel, que lo interrumpa. Solo quiero hacer una última invitación a mis hermanos que somos consiervos, predicadores, ¿verdad? Sigue predicando el Evangelio. El Evangelio es vital, que en cada uno de tus sermones esté presente. No lo menosprecies, no lo hagas a un lado. Siempre presente en cada una de tus enseñanzas tiene que estar el Evangelio y no nos avergoncemos de él. Es poder de Dios para salvación. Y me recuerdo a esta cita de el predicador Charles Spurgeon, que dijo en una ocasión, en un día, dice, vas a ocupar un microscopio para buscar el Evangelio en una docena de sermones. Espero ese día no sea estos días, pero me temo que sí. Y les invito, mis hermanos, que sigamos predicando fielmente la palabra de Dios y su Evangelio. Es increíble cómo aprende uno de este hombre, Charles Spurgeon. En algún momento, el que lo llamó el príncipe de los predicadores no dijo ninguna mentira. Predicar 10 veces a la semana, predicar a más de 10 millones de personas a través de su vida, es un ejemplo que realmente nos hace entender cómo la generosidad del Señor está latente en cada uno de sus hijos, cuando de parte nuestra ponemos parte. Amén. Hermano Rangel, muchas gracias. Para servirle, hermano. Un placer. Ha sido un placer. Espero tener la oportunidad de nuevamente comentar con usted. Amén. Este lugar está abierto para cuando esté bien tenga. Gracias, hermano. Gracias. A ustedes, mis hermanos, muchas gracias. Gracias por acompañarme nuevamente en este su programa Camino de Vida. Dios los bendiga. Buen fin de semana. Hasta luego. Llegamos al final del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. O envía tu donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Lovett Road, Baton Rouge, Luisiana. Código postal 7818.